Hermanos y amigos, presten por favor mucha atención a este video porque hay una nueva falsa doctrina muy peligrosa y blasfema, por cierto, que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales en las últimas horas. Y se trata de la cuadridimensión, una doctrina que enseña que por encima de la Trinidad divina hay un Dios esencia al cual llaman Elión, el Dios que según esta herejía creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo más triste es que no se está enseñando esto en algún culto sectario, sino dentro de las mismas iglesias evangélicas. Pero ¿cuán bíblica o antibíblica pudiera ser tal doctrina y en qué pasajes se basan? Como muchos saben ya, este es un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, y en este video aclaro que no pretendo mencionar ni atacar nombres o personas o instituciones, como veo que muchos lamentablemente están haciendo, no solo porque no lo considero bíblico ni ético atacar personas y denigrar ministerios, sino además porque no me gusta hacer leña del árbol caído, y la Biblia enseña que debemos siempre corregir con amor, mansedumbre y humildad, considerándonos a nosotros mismos. Sin embargo, sí pretendo en este video refutar directamente esta nueva herejía que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, porque considero que se trata de un error muy grande, algo bien terrible que puede engañar a muchas personas. Y como la apologética es una de las áreas a las cuales siento que el Señor nos llamó, nos sentimos en la responsabilidad de traer luz a través de la palabra de Dios en cuanto a este tema, por si puede ayudar a alguien, incluso a aquellos mismos que han propagado tales falsas doctrinas. Así que aquí va con mucho amor la corrección de este tema, y quédese hasta el final porque vamos a explicar en qué se basa esa falsa doctrina, qué enseñan, cuáles pasajes usan. Luego vamos a estudiarla por la palabra de Dios. Veremos los grandes errores doctrinales que se están cometiendo en esa doctrina, en esa herejía, y al final quiero darles una advertencia muy importante que usted no se puede perder. Así que en este video no solamente vamos a estar advirtiendo, sino que también vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Así que quédate hasta el final. Muy bien, primero que todo creo que es importante explicarles de qué se trata esta herejía para luego poder rebatirla por la palabra de Dios. Estas personas que están enseñando esta herejía de la cuadridimensión tratan de crear duda en los creyentes, en las personas, a través de algunos pasajes en concreto. Por ejemplo, han usado Colosenses 1:15, el pasaje que enseña que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y lo han usado para decir que la Trinidad es la imagen de un Dios aparte, el Dios esencia, al cual han llamado Elión. Luego veremos este versículo a profundidad, pero cabe decir que aquí no está hablando de la Trinidad, sino específicamente de Jesús. También han usado el pasaje de Juan 1:18, donde enseña que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito, dice la palabra Hijo, Él le ha dado a conocer. Y han usado este pasaje para decir que ese Dios invisible al cual nadie ha visto, que no es el Padre, porque según ellos Jacob y Moisés vieron al Padre, por lo que se tiene que tratar de otro Dios mayor por encima del Padre. Luego responderemos a ese gran error doctrinal. Y tercero, han usado el principio del Salmo 91, que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ellos dicen que el Altísimo es Elión, el Dios esencia, que el Omnipotente es el Espíritu Santo, que Jehová habla del Padre y que Dios habla del Hijo. Obviamente, grandes errores doctrinales. En fin, lo que ellos enseñan se resume en que ellos dicen que hay un Dios invisible, un Dios esencia, al cual lo han llamado Elión, y que ese Dios, al cual nadie ha visto, creó la Trinidad, creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que la gente lo pudiera conocer a Él, al Dios esencia. Por lo cual, esa doctrina está enseñando que el Padre no es la autoridad máxima, sino un Dios llamado Elión. También enseñan que la Trinidad fue creada, por lo cual ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo son eternos, sino que fueron creados por un Dios mayor.
Y en cuarto lugar, están enseñando que realmente no son tres personas, sino que son cuatro. Un Dios esencia, luego el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Por lo cual, cualquier persona que tenga un poco de conocimiento bíblico, al escuchar estas cosas, sabe que se trata de una herejía total, una falsa doctrina muy peligrosa que cualquiera que la escuche debería salir corriendo de aquel lugar. Yo saldría corriendo al escuchar semejante barbaridad. Pero como quiera, quiero en este video explicarles por la palabra de Dios, número uno, los versículos que han usado. Vamos a ver por qué razón han manipulado estos versículos sacándolos de contexto o dándole una interpretación totalmente aberrada. Luego vamos a demostrar por la palabra que no hay un tal Dios esencia por encima del Padre, y al final vamos a comprobar también por la palabra que es mentira también que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hayan sido creados. La verdad, mi estimado hermano, que la Biblia enseña acerca de Dios es que tenemos un solo Dios en tres personas coexistentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios eterno. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu son eternos y no hay nadie por encima de nuestro Dios. Pero bueno, vamos a explicar primero los pasajes que han mencionado ellos para evidenciar que han malinterpretado totalmente estos pasajes. En primer lugar, han usado Colosenses 1:15, el pasaje que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta herejía de la cuadridimensión enseña que esa imagen es la Trinidad, pero eso es una gran torcedura, por decirle así, del pasaje. Aquí de quien se está hablando puntualmente, específicamente, no es de la Trinidad, sino del Hijo, que es la imagen del Dios invisible, el Padre. Leamos unos versículos atrás para que podamos entenderlo. La palabra dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por lo cual aquí lo que se está enseñando es que el Hijo, Jesús, el Verbo, es quien se ha manifestado al mundo para dar a conocer al Padre, porque el Padre es Espíritu. Esto es algo muy curioso. Tanto en el Antiguo Testamento, las diferentes apariciones de Dios fueron realmente cristofanías. Por ejemplo, el ángel de Jehová que apareció a Moisés en la zarza, el ángel que peleó con Jacob, todas estas fueron cristofanías, una aparición de Cristo preencarnado. Así también en el Nuevo Testamento sabemos que quien se hizo carne fue el Hijo, no fue el Padre. Por eso la palabra enseña que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. También, como dijimos, ellos usan el pasaje de Juan 1:18 que dice que a Dios nadie le vio jamás. Ellos usan este pasaje para decir que el Padre sí fue visto por Moisés y Jacob, por lo que ese Dios Padre que nadie ha visto no es realmente el Padre, sino otro Dios, el Dios esencia, como ellos lo llaman, el Dios Elión. Pero eso también es una aberración teológica. El mismo pasaje dice: a quien ha dado a conocer el Hijo. Dice al Padre. ¿Cuál Padre? El mismo Dios a quien nadie ha visto. Además de esto, esa afirmación que han dicho ellos de que Jacob y Moisés vieron al Padre también es incorrecto, porque vemos que a quien Jacob vio fue al ángel de Jehová, una cristofanía, una aparición de el Verbo, el Hijo, en el Antiguo Testamento. Y Moisés, cuando la palabra dice que él hablaba con Dios cara a cara, esto no significa, como ellos enseñan, que Moisés podía ver a Dios cara a cara. Porque cuando la palabra enseña que él hablaba con Dios cara a cara, se está hablando de la claridad y profundidad de aquella comunión. No significa para nada que Moisés acaso viese el rostro de Dios Padre, porque la palabra enseña que nadie puede ver a Dios y vivir. De hecho, el mismo Dios, curiosamente, en Éxodo 33:20 le dijo al mismo Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. La palabra habla en el Salmo 27 acerca
acerca de mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. También en 2 de Corintios 3:18 enseña la palabra que nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Estos pasajes hablan de la comunión con Dios, como en la comunión es como si estuviéramos cara a cara con Dios, pero la Biblia no dice para nada que Moisés vio la cara o el rostro del Padre, porque insisto, nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Más bien, cuando algún profeta como Isaías dice, vi al Señor en su trono, lo que él pudo ver fue el resplandor de su gloria, y fue en visión, no fue realmente, y fue en visión una apariencia que Dios le permitió observar para poder escribirlo en la palabra, pero nadie ha podido ver el trono, la cara, el rostro de Dios Padre, porque dice la palabra que Él habita en luz inaccesible, por lo cual es un grave error decir que al Padre Moisés lo vio cara a cara y también Jacob, y que por lo tanto ese Padre no es el Dios invisible. Un grave error que esa gente ha cometido. Y por último, estos maestros de la cuadridimensión han usado el Salmo 91 para darle una interpretación totalmente falsa, pero muy peligrosa. Ellos dicen que cuando se habla del Altísimo, el Omnipotente, Jehová y Dios también, que ahí se está hablando de las 4 personas. Ellos dicen que el Altísimo es Elión, el Dios esencia, que el Omnipotente es el Espíritu Santo, que Jehová es el Padre, que Dios es Jesucristo. Y eso es una gran aberración, una mala interpretación, porque aquí sencillamente se están mencionando atributos de nuestro Dios, atributos de los cuales podemos beneficiarnos a través de la gracia. Él es el Altísimo, nadie es más alto que Él. Cuando lo reconocemos y tenemos comunión con Él, tenemos acceso a un Dios que es omnipotente. Él, aleluya, nos da victoria. Él es también Jehová de los ejércitos, quien pelea por nosotros, y Él es nuestro Dios que nunca nos abandonará. Él es el Altísimo, el Omnipotente. Él es Jehová, Él es nuestro Dios. Se están hablando de atributos de Dios, de nombres de Dios, pero ahí no se está enseñando para nada que hayan acaso 4 dioses o 4 personas, por lo cual otra vez una pésima interpretación y una manipulación terrible para tratar de enseñar una falsa doctrina como lo es la cuadridimensión. Ahora bien, ya que hemos analizado estos pasajes que han malinterpretado, es necesario hablar acerca de esa idea de que por encima de Dios hay un Dios Elión, un Dios esencia. Cuando la Biblia habla acerca de Dios, se está refiriendo en muchos pasajes a la Trinidad divina, a los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también en otros pasajes se habla específicamente del Dios Padre, pero jamás la Biblia usa el nombre de Dios para referirse a otro Dios esencia o Elión, como ellos lo han llamado. Les muestro algunos pasajes donde habla acerca de Dios y lo relaciona al Padre, Dios Padre. Por ejemplo, Romanos 1:7 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También Romanos 15:6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y segunda de Corintios 11:31 dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es bendito por los siglos. Aleluya. Por lo cual estos pasajes enseñan que no podemos usar el nombre de Dios para decir que habla de alguien por encima del Padre. No, Dios, cuando lo leemos en la palabra, habla en general de la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también se usa a veces Dios para hablar específicamente del Padre. Otras veces se habla acerca del Hijo como Dios, como Romano, que dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Y también el Espíritu Santo es Dios. Pero decir que la Biblia habla acerca de un Dios, esencia, por fuera, por encima del Padre, es totalmente una aberración. Otro grave error que han dicho estos maestros es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son eternos, sino que fueron creados por
aquel supuesto Dios esencia, otra falsa doctrina. La palabra enseña que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son eternos. Por ejemplo, en cuanto al Padre, la palabra enseña en Isaías 40:28: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Note que aquí se habla acerca de Jehová como el Dios eterno. Estos maestros dicen que Jehová fue creado, una falsa doctrina. También Isaías 57:15 dice que porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El mismo Dios que se le apareció a Israel, que le habló a Israel, es el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Y también el Salmo 90, versículo 2 enseña que antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Por lo cual el Padre es Dios eterno, no fue creado. También el Hijo es eterno, porque la palabra llama a Jesús, el Hijo, el Verbo, en Isaías 9:6, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo cual Jesús es eterno al igual que el Padre. Él no fue creado. También la palabra enseña en Juan 1:3 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hebreos 13:8 enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y en Apocalipsis 1:8 Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Por lo cual Jesús también es eterno, y eterno significa que no fue creado. Él existe desde siempre y por siempre, por lo cual tanto el Padre como el Hijo son eternos. Pero también la palabra enseña que el Espíritu Santo es eterno. La palabra enseña en Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por lo cual tanto el Padre, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son eternos. Dios es eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no fueron creados. No hay nadie por encima de Dios. No hay un Dios esencia por encima del Padre. Lo que la palabra enseña, mi estimado hermano, y cierro casi aquí, es que tenemos un Dios trino, un solo Dios que es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que coexisten. No es que sean tres dioses, un solo Dios en tres personas. Y no hay nadie por encima de ellos. No son creados. Dios es eterno, pero son al mismo tiempo un solo Dios eterno. El Dios que hizo todo lo que hay. El Dios que hizo: hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. El Dios que lo ha creado todo. Así que, resumiendo, es totalmente falso, antibíblico y una gran herejía decir que existe un Dios esencia, un Dios Elión, un Dios que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es una herejía terrible y la iglesia tiene que cuidarse mucho de esas herejías. Termino con una advertencia importante. Número 1, nunca debemos pensar más allá de lo que está escrito. La palabra enseña: por esto, hermanos, dice Pablo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Sabe usted por qué razón están surgiendo tantas falsas doctrinas? Porque hay gente que para darse gloria se inventan nuevas doctrinas. Eso es muy peligroso. No pensemos más allá de lo que está escrito. La palabra es muy sencilla, profunda a la vez, pero el evangelio es uno solo. No se afane por predicar nuevas revelaciones. Predique la palabra poderosa de Dios. Y segundo lugar, cuídese con quién usted se junta. Mucha gente comenzaron bien y se han contaminado por entrar en alianzas y coberturas ministeriales que no tienen buena doctrina, y por eso se han alejado de la palabra y han perdido a cierta medida el respaldo de Dios. Conozco personas que en sus países servían a Dios, eran gente genuina, gente humilde, gente sencilla, eran usados por Dios en liberaciones, en milagros tremendos. Cuando no eran nadie, Dios los levantó,
pero entraron en coberturas con falsa doctrina y realmente se han dañado, porque recuerde que la apostasía, el espíritu de error, es un espíritu que se contagia. La palabra dice: algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que cuídese mucho con quién usted se junta y qué está usted oyendo en las redes sociales. Voy a dejar por aquí el video, pero si te bendijo, déjanos un fuerte like y coméntame qué piensas acerca de todo esto en los comentarios. Oremos por aquellas personas que están hoy en el error, para que Dios tenga misericordia, y también cuidémonos de no usar nombres de personas en nuestra boca. Tengamos compasión, misericordia y oremos por esas personas. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Amén.